Escuela de Saber. Camino de Santiago, por Francisco Singul. Camino de Santiago, Camino de Europa y Patrimonio Mundial. El Camino de Santiago despierta múltiples evocaciones y ofrece no pocas sugerencias, al abrigo de sus tradiciones, leyendas, creencias y creativa espiritualidad. En esta ruta de peregrinación se dan cita la poesía del Camino de las Estrellas, el misterio del arte románico, la belleza natural de los bosques y de las llanuras que no parecen tener fin, la épica de la caballería medieval, la vivacidad de las ciudades ordenadas en torno a sus catedrales y mercados, y el silencio fecundo de la mente. A lo largo de los siglos y a través de su propio surco, el Camino de Santiago ofrece la imantadora atracción de la aventura y de la historia. Esta privilegiada ruta de peregrinación fue durante toda la Edad Media un itinerario sagrado, un camino que participaba de una cosmovisión muy particular, en la que la búsqueda de la patria celestial y la creencia en un mundo mejor, más allá de la muerte, constituían su principal aliciente, su valor más seguro. Según antiguas tradiciones y noticias escritas, tras la dispersión apostólica que siguió al día de Pentecostés, el apóstol Santiago el Mayor viajó a los confines del mundo conocido a predicar el Evangelio. En aquel entonces, estas fronteras se situaban en el occidente de Hispania, en la actual Galicia, donde el Hijo del Trueno difundiría la nueva alianza de Dios con los hombres, y de allí seguiría por diversos caminos de la península, regresando después a Jerusalén. Según el texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles, tras su misión apostólica regresó a la Ciudad Santa, donde sufrió martirio a filo de espada, hacia el año 43 o 44, por mandato del rey de Judea, Herodes Agripa. Sobre el lugar del enterramiento nada dice el Nuevo Testamento, y habrá que esperar a fuentes más tardías para obtener pistas sobre el lugar de su sepulcro, en un indefinido lugar denominado Achaya Marmórica. Sea como fuere, tras la conquista musulmana de la península ibérica, en 711, la cristiandad hispánica del noroeste, gobernada por los reyes de Asturias, pronto tendrá conciencia de Santiago como su santo patrono. Las gentes lo invocarán en las iglesias como poderoso protector, cantando el himno litúrgico O Dei Verbum. Estos esperanzadores comienzos para el culto jacobeo culminarán con el descubrimiento de su tumba en el siglo IX, en un remoto rincón del noroeste hispánico, oculto en un antiguo cementerio de la diócesis de Iria Flavia. El sepulcro es descubierto en la década de 820-829, en el interior de un antiguo mausoleo que presidía una necrópolis activa desde época romana, con enterramientos hasta el siglo VI. Sobre el sepulcro apostólico, el rey Alfonso II mandó construir una modesta iglesia para atender el culto apostólico, y poco antes del año 900 se levantaría y consagraría una basílica más amplia, auspiciada por el rey Alfonso III el Magno. Tiempo después, en el siglo XII, se concreta la rotunda belleza de la catedral románica, la mayor y más perfecta de Europa, embellecida durante el Renacimiento y en los siglos siguientes, en época barroca y durante la Ilustración. En torno a esta catedral que cobija las reliquias, se dispuso una ciudad, creada de modo espontáneo, pero que desde sus comienzos atendió a su vocación de meta de peregrinaciones y se preparó con conventos, monasterios y hospitales para la llegada de los devotos de Santiago. La primitiva Compostela, denominada Iocu Sancti Lacovi, el santo lugar de Santiago, comenzó a recibir peregrinos desde el siglo IX y a partir del siglo X comenzó su historia como punto final de un camino sagrado internacional, progresivamente conocido en Europa occidental. La peregrinación a Compostela nace en el siglo IX como hecho devocional. Sus raíces se hunden en el pensamiento religioso altomedieval
y en la firme creencia en dos tradiciones: la evangelización de los lugares occidentales de España por Santiago el Mayor y el traslado de sus restos desde Jerusalén hasta Iria Flavia y posteriormente a la actual Compostela. Durante el siglo X, la peregrinación trasciende la barrera de los Pirineos y logra su plena dimensión europea en los siglos XI y XII, creándose una red de rutas que confluyen en Roncesvalles, Navarra, y en menor medida en Somport, Aragón. A partir de estos dos puertos de montaña, la ruta jacobea transcurre por el norte de España, uniéndose sus dos ramales en Puente la Reina, Navarra, para constituir el Camino francés. En poco tiempo, la mayor parte de la cristiandad latina pudo conocer la existencia del sepulcro jacobeo y la realidad de un camino de peregrinación protegido por una infraestructura asistencial y devocional, en torno al cual se dispusieron santuarios con cuerpos santos y reliquias célebres, fruto de una cosmovisión impulsada por hondas creencias espirituales. Desde los primeros siglos del cristianismo, los peregrinos acudieron a Jerusalén a venerar el Santo Sepulcro de Cristo, la Roca del Calvario, el Monte de los Olivos y otros santos lugares, y a Roma, donde reposan los apóstoles Pedro y Pablo y un gran número de mártires y santos. A estas dos ciudades santas se unirá Santiago de Compostela como la gran meta de la peregrinación medieval. El nacimiento del Santuario de Occidente, de orígenes muy modestos, contará con el patrocinio de los reyes de la España cristiana. Primero con la corona Astur, después con Navarra, en el siglo X, seguido de Aragón-Navarra y Castilla-León, ya a finales del siglo XI y primeras décadas del XII. La institución monárquica, cuyo poder emanaba directamente de Dios y de un proyecto de promoción de la peregrinación jacobea, con el apoyo de los monjes benedictinos y de los papas, contando después con las órdenes militares, en especial los Caballeros de San Juan de Jerusalén, los Templarios y la Orden de Santiago. En esta época, los peregrinos caminan a la tumba del apóstol con la inspiración de su fe en la mediación de Santiago el Mayor, contando con el estímulo espiritual de las indulgencias que obtenían tras su esfuerzo físico y su renovación espiritual. El camino de peregrinaje contó con el apoyo de los reyes cristianos, quienes construyeron y protegieron la ruta, levantando puentes y hospitales, iglesias y catedrales, favoreciendo la fundación de nuevas poblaciones que organizan su urbanismo en función de su calle mayor, que no era otra que el propio Camino de Santiago. Los peregrinos que de modo espontáneo caminaron a Compostela durante la Edad Media se sentían inspirados por unas creencias religiosas que les ofrecían el consuelo de los beneficios espirituales de la gran perdonanza. Algunos, una minoría, también buscaban la salud del cuerpo, pero la mayor parte de ellos iban hasta el santuario jacobeo con la esperanza de lograr su sanación espiritual. A lo largo de la ruta gozaron de la protección de la monarquía hispana, de la entrega y hospitalidad de los monjes del camino, sobre todo en los monasterios cluniacienses, y de la profesionalidad de los hospitales, de sus médicos, enfermeros y boticarios. Más allá del ámbito rural, cuando llegaban a las ciudades, cada vez más populosas y mejor organizadas, los peregrinos gozaban de la simpatía de una sociedad impregnada de los valores cristianos, de la caridad y la hospitalidad. En la primera mitad del siglo XII, Santiago de Compostela, coincidiendo con el episcopado de Diego Gelmírez, fue el centro de un mundo devoto, culto y cosmopolita, una ciudad santuario en la que, al igual que en las rutas jacobeas, se produce una experiencia colectiva que mezcla lo espiritual con lo terrenal. En los caminos de Santiago de Europa se asiste durante siglos a un fenómeno cultural en el que intervienen la piedad cristiana, la fe en la mediación del apóstol, el ejercicio de la hospitalidad y el auge económico y cultural de una sociedad que gozará de un auténtico renacimiento de la cultura y el conocimiento.
Esta creatividad es fruto del intercambio de noticias, ideas, formas y saberes que circulaban por los itinerarios de peregrinación. La huella del siglo XII continuó viva en el espíritu del camino jacobeo durante la Baja Edad Media. Sufrió una crisis de valores durante el Renacimiento, sobre todo con la Reforma protestante, y se reactivó durante los siglos del Antiguo Régimen, en especial en el seno de la cultura barroca. Tras una nueva crisis en el siglo XIX y parte del XX, en la actualidad, ya entrados en el tercer milenio y tras unos años de incertidumbre, coincidiendo con las dos guerras mundiales del siglo XX y la separación del mundo en dos bloques, que termina en 1989 con la desaparición de la Unión Soviética, los Caminos de Santiago viven una nueva época de esplendor, con miles de peregrinos cada año circulando hacia su meta. Pensamiento, cultura y peregrinación son, por tanto, términos indisociables, ligados a la experiencia del Camino de Santiago, fruto de la historia y la cultura compartidas por todos los pueblos de Europa. La vivencia de la peregrinación compostelana, con ser característica de la mentalidad y de la historia medieval del occidente cristiano, no se muestra, sin embargo, como patrimonio exclusivo de un único tiempo histórico. Rebasa el ámbito del medioevo y del antiguo régimen, para manifestarse como hecho espiritual y cultural, adaptable a una experiencia espiritual moderna, global y abierta. El bagaje cultural y simbólico y los valores universales del primer itinerario cultural europeo fueron concretándose a lo largo de la historia de Europa con el diseño y protección de la infraestructura física y existencial, con la creación de las ciudades, la construcción de iglesias, monasterios y catedrales, y sobre todo con el desarrollo de una sensibilidad hospitalaria, considerada como una de las señas de identidad de la cultura generada en torno a la peregrinación a Compostela. De capital importancia es el papel organizador e intelectual de los monjes de Cluny en los siglos XI y XII. En esta época, los viejos monasterios hispanos son restaurados por nuevas comunidades benedictinas, que fundan otros cenobios, ocupan granjas, roturan nuevas tierras y dan trabajo a una gran masa de campesinos vasallos. La espiritualidad monástica impulsa el culto a Santiago y la peregrinación como parte de un complejo plan de regeneración de la sociedad. Los monasterios colaboran con los peregrinos, dándoles cobijo, comida y atención espiritual. Y por otra parte, la necesidad de templos más amplios y seguros impulsa la difusión de la arquitectura románica en los caminos de peregrinación, una arquitectura que forma parte de un sistema artístico integral, al servicio de las novedades litúrgicas de la Reforma gregoriana. A finales de la Edad Media, la Iglesia refuerza el atractivo del peregrinaje a Santiago con un instrumento de gran eficacia, el Año Santo Compostelano, un período de gran perdonanza. Una celebración periódica que sucede en los años en los que el 25 de julio, día de Santiago el Mayor, coincide en domingo. La Edad Media puede definirse como la época dorada de la peregrinación occidental. Un tiempo de luz y renacimiento cultural, en contra de lo que se ha dicho, del que subsiste en Europa una red de iglesias, monasterios y catedrales muy densa y rica en formas en los caminos de peregrinación. Pero en el siglo XVI, a pesar de la brillantez de la cultura renacentista, esta expresión de la religiosidad sufrirá la feroz crítica de Martín Lutero. Los países que se adhieren a la Reforma protestante dejarán de surtir de peregrinos a las rutas compostelanas. Una crisis que se incrementa con los conflictos nacionales e internacionales del momento, las guerras de religión, el permanente estado de guerra de Francia contra España y la guerra civil en Francia. Todo ello constituye un grave problema para el fenómeno jacobeo. No obstante, tras el Concilio de Trento, resurge la idea de peregrinar a Compostela, de acuerdo con las formas de la religiosidad popular, y se estabiliza en los siglos XVII y XVIII, de acuerdo a la nueva sensibilidad religiosa, en una época en la que la cultura barroca consagra un estilo y unas formas suntuosas
que reformarán sustancialmente los templos del Camino y la Basílica Jacobea, enriqueciendo los espacios de culto y creando un majestuoso marco de veneración para el apóstol Santiago. Durante el siglo de las luces, la peregrinación mantiene su ritmo. El pueblo continúa con sus creencias y la élite ilustrada no comporta crítica alguna a la peregrinación, al contrario de lo que había sucedido en el pasado con los intelectuales erasmistas. La construcción en la Catedral de Santiago de una amplia capilla para la comunión para los peregrinos es reflejo de esta situación. Un optimismo que se refuerza en Compostela con un ambicioso plan de reformas para la Basílica Jacobea, inspirado en la estética depurada de la Ilustración y buscando una mayor diafanidad espacial para el edificio. Estos planes de reforma fueron abortados por la invasión napoleónica de España y el esfuerzo económico que supuso para la Iglesia la Guerra de la Independencia. La historia del Camino de Santiago no se colapsó en el siglo XIX, una época no obstante de introspección y melancolía, de lenta decadencia, marcada por el espíritu romántico. Un tiempo durante el cual la presencia internacional se ciñe a los peregrinos portugueses, que van a Santiago en lento y cadencioso flujo, apenas estimulado con el redescubrimiento de las reliquias en 1879 y la apertura al público de la cripta donde se guardan los sagrados restos, autenticados con la bula Deus Omnipotens, otorgada por el Papa León XIII. La primera mitad del siglo XX, debido a los graves conflictos políticos y bélicos que padeció Europa, fue una época de crisis para la peregrinación, débilmente mitigada en las décadas siguientes. En los últimos años del pasado siglo, todo cambió gracias al apoyo de las visitas del Papa Juan Pablo II a Santiago. La primera en el Año Santo de 1982, la segunda en el Encuentro Mundial de la Juventud, celebrado en el Monte do Gozo en 1989. En su primera visita a la tumba del apóstol como peregrino, el 9 de noviembre de 1982, Juan Pablo II lanzó a Europa una llamada plena de fuerza y sentimiento. Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Este discurso pontificio constituyó, entre otras cosas, un punto de inflexión en la historia de las peregrinaciones jacobeas en el siglo XX. Instituciones, administraciones públicas y asociaciones de amigos del camino tomaron buena nota de estas palabras, y en los años siguientes se pudo contar con la iniciativa de las asociaciones de amigos del camino, quienes mantuvieron vivo el espíritu jacobeo mediante peregrinaciones periódicas, señalización de la ruta con flechas amarillas, edición de revistas y organización de congresos y ruedas de prensa. El siguiente Año Santo, el de 1993, los poderes públicos, en especial la Xunta de Galicia, se volcaron en la promoción de los caminos jacobeos en España. Un trabajo continuado en años jubilares sucesivos, los de 1999, 2004 y 2010. En estos periodos de gran perdonanza se concretaron los resultados culturales, sociales y económicos de un trabajo de investigación, recuperación y promoción realizado en los periodos interjubilares. A lo largo de varios años de investigación, delimitación, señalización y recuperación de los caminos de Santiago en Europa occidental, en especial en España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia y Polonia, se ha logrado revitalizar el itinerario cultural a varios niveles. En primer lugar, recuperando sus infraestructuras físicas. En segundo lugar, restaurando parte significativa de su patrimonio histórico, artístico y etnográfico. Muchas han sido las iglesias, imágenes, pinturas y construcciones histórico-culturales que se han beneficiado de rehabilitaciones y restauraciones.
El tercer punto ha sido la creación de una red de albergues de peregrinos, cada vez más densa. En cuarto lugar, la recuperación de la actividad asociativa en torno al hecho jacobeo. Un quinto aspecto a destacar es el desarrollo de la investigación jacobea, dando como fruto una abundante bibliografía entre monografías, artículos especializados, actas de congresos, catálogos de exposiciones y revistas de investigación y divulgación. El sexto punto está reservado a la sensibilización de la población local, pues las gentes que se encuentran a lo largo de las rutas compostelanas han visto una evolución positiva en su vida cotidiana, mejorando su economía y autoestima. Este afecto por el Camino de Santiago lleva aparejo una mejor atención al peregrino por parte de dicha población local. De igual modo, se ha producido una sensibilización de las administraciones públicas y privadas, muy favorable al cuidado y promoción de los caminos de Santiago. En séptimo lugar, hay que resaltar la potenciación de los valores universales de la peregrinación jacobea. Desde la histórica llamada Europa de Juan Pablo II en 1982, se ha desarrollado una conciencia común e identitaria en relación con los valores morales, históricos y culturales implícitos en la experiencia de la peregrinación. En esta ilusionante tarea de revalorización también influyeron positivamente los reconocimientos institucionales. Un reconocimiento ligado al mensaje papal de 1982 y al empeño de la Comunidad Económica Europea y después de la Unión Europea en la construcción de una identidad común, pues el Camino de Santiago forma parte de la historia de todos los pueblos del viejo continente. Este planteamiento identitario llevaba consigo un esfuerzo promocional, cimentado en la rehabilitación y valorización del camino y de su patrimonio como bien cultural. Un patrimonio que se concreta en la infraestructura física y en su riqueza histórica ligada a la demanda espiritual, hospitalaria y de servicios requerida durante siglos de historia compartida. La presencia jacobea en la historia cultural de Europa se evidencia a través de sus huellas iconográficas, patrimoniales y de pensamiento, pues la peregrinación europea hacia el Finisterre galaico fue fruto espontáneo y popular de una civilización dinamizada por la fuerza de la fe, impulsada por la búsqueda de lo supraterrenal, deseosa de darle sentido a una vida que se sabía efímera y muy frágil. La mentalidad religiosa de la cristiandad latina medieval, con su pasión por las reliquias, las imágenes religiosas y los espacios sagrados, en los que era posible el encuentro con el milagro, puso las bases del viaje hasta el fin del mundo. La historia cultural del Camino de Santiago es la historia cultural de Europa, pues buena parte de su peripecia secular está íntimamente ligada al desarrollo de la peregrinación a Compostela. De hecho, la memoria de Europa, su identidad cultural, está sumida en el hecho histórico jacobeo, pues el patrimonio europeo de los caminos de peregrinación a Santiago integra a buena parte de sus catedrales, monasterios, abadías y ciudades históricas. La creatividad medieval floreció a lo largo de estas rutas, creando incluso un grupo específico de templos llamados iglesias de peregrinación, conformado por San Martín de Tours, San Marcial de Limoges, Santa Fe de Conques, San Saturnino de Toulouse y la Catedral de Santiago. Durante la Edad Moderna se acrecentó este patrimonio, sobre todo con el engrandecimiento de los monasterios en época renacentista y barroca, y el crecimiento de las ciudades, la mayoría con gran patrimonio histórico y cultural. Ya entrados en el siglo XXI, este hecho histórico vivo sigue siendo generador de cultura y de pensamiento, recurso espiritual y fuente de inspiración para la creatividad contemporánea. Las peregrinaciones son tan espontáneas y abundantes ahora como en los siglos de su mayor fama, de modo que esta nueva edad de oro sigue basando su razón de ser en la vivencia espiritual, en la vida interior de cada peregrino, pero también en rasgos culturales, sentimentales y de ocio que deben ser justamente valorados y potenciados.
el profundo significado religioso-cultural del Camino de Santiago, como uno de los pilares de la identidad europea, ha sido destacado en diversas ocasiones, siendo valorado por el Consejo de Europa, con su declaración de primer itinerario cultural europeo, y por la UNESCO, al declararlo Patrimonio Mundial. La concesión en 2004 del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia ahonda en el mensaje más íntimo del Camino de Santiago: ofrecer un tiempo, el de la peregrinación, y un lugar, el propio camino, donde sean posibles la solidaridad, la reflexión y el diálogo. En la actualidad, quienes acuden a Santiago como peregrinos lo hacen por diversos motivos. Uno de ellos, el espiritual, tal y como se entendía en la Edad Media, aunque matizado y actualizado por la sensibilidad contemporánea. De igual modo, hay peregrinos de distintos credos que se enfrentan a la experiencia. No se trata, por lo tanto, de una peregrinación estrictamente católica, pues budistas, sintoístas, luteranos, calvinistas y miembros de otras iglesias cristianas peregrinan a Santiago con un sentimiento espiritual contemporáneo, buscando una vivencia interior intensa y emocionante, en busca de una experiencia de solidaridad, compañerismo y hospitalidad, valores que unen a personas con personas y a personas con lugares y espacios, con vínculos inaprensibles e inefables. Hay que tener en cuenta que la experiencia propicia un contacto permanente con el pasado y con el medio ambiente, al transcurrir el camino por una geografía sagrada con muchos siglos de historia y cultura, siendo el propio itinerario un espacio sagrado en sí mismo, un espacio en el que se integra el peregrino, reviviendo la misma experiencia o parecida que experimentaron otros millones de peregrinos a lo largo de la historia. No se trata, en suma, de un camino en la distancia, de una peregrinación que transcurre por un número definido de kilómetros. Es más bien una peregrinación que, a través de un entorno natural y de fuerte carga histórica, emocional y cultural, lleva al peregrino actual a un encuentro interior, a un diálogo consigo mismo, con los compañeros de la ruta y con las poblaciones del camino, relacionándose de modo significativo con el tiempo. Síguenos en escueladesaber.com.